Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Alex, espera, gritó Julia al niño vecino y corrió tras él. ¿Alcánzalo? Corrió hacia adelante, quería ser el primero. Era un pueblo muy pequeño donde vivían un niño y una niña. Cuando eran pequeños, se pasaban todo el día fuera. Por más que la madre intentaba que su hija volviera a casa, no lo conseguía. Julia, ¿cuántas puedes hacer? Mira, fuera está oscuro, estás toda embadurnada, tienes el vestido roto, las rodillas raspadas, le reprendió su madre por la noche. Mamá, ¿qué me puede pasar? En todo caso, Alex siempre dará la cara por mí, le dijo su hija. Sí, te defenderá antes de darte una patada en el culo, dijo la mujer. Vamos, ¿qué dices? Somos mejores amigas para siempre. La chica fue a la cocina y se sentó a la mesa. Solo ahora podía sentir el hambre que tenía. Venga, come y vete a la cama, su madre le puso una taza delante. Y de hecho, ya sabes, cuando sea mayor, Alex será mi marido. La niña comió lo que le dio su madre. Veamos, las cosas pueden cambiar con el tiempo. Betty estaba criando sola a su hija. Su marido tuvo un accidente de coche hace un par de años. Lo cuidó durante 6 meses en el hospital, pero no se pudo hacer nada. Hemorragia interna, y el hombre se había ido. Así que la mujer intentó hacer todo lo posible para que su hija creciera y se convirtiera en una persona buena y decente. Este verano era el último antes de que tuviera que ir al colegio. Julia lo odiaba de verdad, pero se dio cuenta de que no podía hacer nada diferente. Alex ya había terminado segundo curso. No era mucho mayor que su vecina, así que su madre la dejaba salir con él. ¿Quieres ver el uniforme que te he hecho?, preguntó Betty. Quería distraer a la niña para que no volviera a salir hoy. Claro que sí, ¿y tendrá lazos?, respondió ella. Sí, asintió mamá. La mujer sacó del souvenir una bolsa que contenía un vestido marrón, un delantal blanco y 2 anchas cintas blancas onduladas que harían unos lazos preciosos. Cuando Alex lo vea, seguro que lo apreciará, le dijo Julia a su madre. Se puso el delantal en el pecho y dio vueltas frente al espejo. Por fin llegó aquel primer día de septiembre, cuando los niños se dirigieron con sus padres al patio del colegio. En sus manos llevaban flores. Todas las niñas estaban guapísimas, con moños blancos, el pelo rizado, que sus madres les habían retorcido por la noche sobre papeles. ¿Por qué te das la vuelta?, le decía Betty, porque Julia no podía estarse quieta. Miro a ver dónde estaba Alex, no lo había visto esta mañana. Alex, mira cuántas chicas hay. Su madre suspiró. Sí, no me importan tus chicas, no es nada divertido con ellas, dijo Julia. Ya veo, deberíais estar trepando árboles y saltando vallas. La mujer vio que todos iban a clase. Cuando la cola llegó a su fin, la madre llamó a su hija a casa. Mamá, ¿puedo dar otro paseo? Alex nunca me ha visto con este vestido, le preguntó. Venga, vamos a esperarle fuera de casa, lo llevarás durante un año, lo romperás. La madre estaba preocupada, porque sabía que su hija no podía estarse quieta. Pues bien, se sentaron en un banco cercano a su valla y observaron a los demás alumnos, también igual de guapos, que caminaban de vuelta a casa. ¿Alex? Julia lo vio. Se acercaba a su casa, con la manga de la chaqueta arrancada y un ojo morado bajo el ojo. Hola, murmuró. ¿Qué pasa? ¿Solo una alineación?, le preguntó Julia. Nada. El chico se dio cuenta de que iba a recibir una paliza de sus padres en casa, así que se preparó. Quizá en ese momento no prestó atención al bonito uniforme de la chica y a sus lazos abullonados, pero ahora eso le daba igual. Entró en su portal. Julia se acercó a la casa de su madre. Pasó junto a Betty y entró también en su patio. Los días de escuela habían comenzado. Su madre dejaba ahora que la niña saliera a dar un corto paseo. Todo iba bien en la escuela, a la niña le gustaba todo, lo captaba todo al vuelo, aprendía rápidamente las letras, aprendía a leer y a escribir. Su madre no podía sino alegrarse. Cuando el primer curso llegaba a su fin, todos los niños estaban ya fuera. Julia, ven con nosotros.
Vio que Alex la llamaba. Mi madre ha dicho que hasta que no acabe el curso no me dejará ir a ningún sitio, le susurró y se llevó el dedo a los labios. Venga, no tardaremos, vamos, te enseñaré algo. El chico tiró de ella con él. La chica miró una vez más hacia su casa y corrió tras él. Llegaron a la orilla del río. Aquello era muy bonito, pero la corriente era rápida, solo se podía mirar. Los niños nunca se metían allí. ¿Y qué querías enseñarme? Lo he visto muchas veces, se preguntó la niña. Un nuevo guardabosques se ha instalado allí, en la isla al otro lado del río, dicen que está construyendo una casa, le dijo y le enseñó el vecino. ¿Y qué? La niña no lo entendía. Quiero hacer amistad con él, para que nos lleve allí, dijo con tanto entusiasmo que Julia no pudo ni objetar nada. ¿Quién nos va a dejar ir? Ella negó con la cabeza. Si todo va bien, lo harán, no te preocupes. Se acercó aún más al borde de la orilla, se puso de puntillas y miró a lo lejos. Cuidado. Julia se acercó a él, creía que estaba a punto de caerse. No te preocupes, no pasa nada, se dio la vuelta y sonrió a la chica. Después de eso, volvieron a casa. Claro que Julia se había llevado una reprimenda de su madre, pero eso ya no era nada. Esperaron a conocer al nuevo guardabosques para poder conocerlo. Y así, en verano, cuando ya habían empezado las vacaciones, reunieron a todos los habitantes del pueblo en la casa club para presentarles al nuevo residente. Les dijeron que se trataba del abuelo Stan, que viviría en su cabaña de la isla. ¿Por qué el abuelo?, susurró Julia al oído de Alexa. No lo sé, se encogió de hombros. En realidad el hombre no parecía viejo, pero les habían dicho que era el abuelo Stan. Así empezaron a llamarlo todos a partir de entonces. Más de una vez durante aquel verano Stan reunió a los niños a su alrededor para contarles lo que haría allí, como cazar, qué animales había en la isla. Y la escuela empezó de nuevo. Alex y Julia se reunían cerca de la casa. Podían mirar la isla desde lejos, pero sin ver nada. Esperaron un momento para pedirle al abuelo de Stan que los llevara y les mostrara lo que había en el bosque. Chicos, ¿cómo puedo llevaros? Tendríais que pedir permiso a vuestras madres. Gruñó cuando le preguntaron al respecto. Bueno, vamos a preguntar. Alex se encogió de hombros. Este año había terminado la primaria, iba a entrar a quinto y se consideraba muy maduro. Vale, se lo preguntaré yo mismo, prometió Stan. Efectivamente, un día Stan entró primero en casa de Betty. Confusamente empezó a decirle que sería divertido para los chicos combinar las dos cosas en una, tanto como viaje de acampada como excursión educativa. La mujer negó con la cabeza al principio, no quería dejar ir a su hija porque temía por ella, sabiendo la clase de carácter que tenía. Pero cuando Alex se unió a Stan, no pudo resistirse. Bueno, mírame. Amenazó a su hija con el dedo. Mami, te prometo que todo irá bien, no me iré del lado del tío Stan, le prometió. Alex, si pasa algo, ahora ya se dirigía al niño. Tía Betty, todo irá bien. Le prometió el niño. El abuelo y los chicos subieron a la barca, y en pocos minutos estaban casi en medio de aquel río ruidoso y turbulento. La barca iba un poco a la deriva, pero nadie tenía miedo, pues veían con qué facilidad manejaba Stan los remos. Y ahora estaban en la isla propiamente dicha. Ni Alex ni Julia habían estado nunca aquí. Un hombre los guió por los senderos. Era muy interesante. Los chicos miraron diferentes tocones, arbustos. Era el mismo bosque de siempre. Lo único raro era que no había nadie. Sabían lo que había en la isla. Y cuando llegaron a la cabaña del cazador, también fue muy interesante. La cabaña era nueva. El abuelo Stan junto con Alex recogían leña, Julia los observaba. Calentaron la estufa y el calor empezó a disiparse. Stan tenía un perro, así que los chicos salieron corriendo de la casa y empezaron a retozar en el claro con el animal. Si vuestros padres os dejan ir, la próxima vez os llevaré conmigo, iremos a poner trampas para pájaros, les dijo Stan. ¿Por qué?, se preguntó Julia. Ya lo veréis y lo sabréis más tarde,
dijo en voz baja el dueño del albergue. Desde entonces, el abuelo Stan se convirtió en el mejor amigo de Alex y Julia. Durante los días de colegio, sus padres no les dejaban ir. Pero en verano, podían irse y pasar semanas en la cabaña de Stan. Él les enseñó muchas cosas durante sus años en la escuela. Aprendieron a reconocer a los animales por sus huellas, a orientarse en el bosque para no perderse, a hacer fuego y muchas otras cosas. Cuando los chicos ya estaban en el instituto, ocurrió un gran accidente. Stan salió en barca bajo la lluvia para ir a pescar, pero no tuvo en cuenta el viento y las fuertes olas. La barca quedó atrapada en una ola, volcó y golpeó al hombre en la cabeza. La corriente lo arrastró lejos del pueblo, por lo que nadie pudo encontrarlo durante mucho tiempo. Alex y Julia se levantaron para despedirse del hombre, y ambos lloraron porque era una pérdida muy grande para ellos. Si para Alex Stan era solo un amigo, para Julia era más que eso. El hombre se había convertido en algo más que un amigo para ella, había sustituido a su padre. Julia, vamos a esa isla, le dijo su amigo a la chica cuando llegó la estación cálida. ¿Podrás con ello? Confiaba en él como en sí misma, pero tenía miedo. Pues si no me crees, no puedes ir, se apartó aquella, porque se ofendió. No, claro, vamos, ahora Julia ya estaba 100% segura de que amaba a ese joven. Alex había crecido, era muy guapo, alto, fuerte, valiente. Pero la chica vio que seguía teniendo una actitud amistosa con ella, como si fuera su hermana pequeña. Y así estaban los dos de nuevo en la portería de Stan. Las tablas se habían oscurecido con el tiempo, pero todo estaba exactamente igual que cuando el cazador vivía. Alex cogió leña y avivó la estufa. Aunque fuera hacía calor, la casa seguía siendo acogedora gracias a la estufa caliente. Ahora, mientras los chicos estaban en la escuela, podían venir aquí. Julia, ¿no vas a ir a la ciudad?, le preguntó su madre. Claro que no, ¿por qué piensas eso? La niña nunca tuvo intención de hacerlo, ni siquiera lo pensó. Bueno, es que muchos chicos se van de los pueblos porque aquí no hay perspectivas, se encogió de hombros la mujer. Betty había esperado mucho últimamente, y quería, mientras viviera, arreglar de alguna manera lo de su hija. Pero Julia no quería ni pensarlo. Cuando terminó la promoción y todos los chicos fueron al baile, ella también estuvo allí. Pero mientras ella y su madre planchaban su vestido y la peinaban, la chica se retrasó un poco. Y cuando llegó al plató, vio que Alex estaba bailando con otra chica. Inmediatamente, algo le punzó en el corazón. Julia experimentó tal dolor moral que parecía físico. La chica lo dejó todo. Volvió corriendo a casa, allí se encerró en su habitación y se puso a llorar. Julia, abre la puerta, ¿qué ha pasado? Mamá no entendía qué podía haber pasado en los pocos minutos que salió de casa. Nada, mamá, voy al pueblo, le dijo su hija. La mujer, sin entender nada, fue a la cocina, preparó té, se sentó en una silla, miró por la ventana. Por la mañana, cuando la hija se despertó y salió a desayunar, Betty retomó la conversación. Cuéntame, ¿qué ha pasado?, preguntó a su hija con calma. Yo lo quería tanto, estaba dispuesta a él para todo, y él, con este masca. Julia empezó a sollozar, porque estaba muy ofendida. Hija, ¿has encontrado algo por lo que preocuparte?, su madre le acarició la cabeza con la mano. Estamos juntas desde la infancia. Pensé, creceremos, nos casaremos, tendremos una familia fuerte. La niña sollozaba. Querida, todo irá bien. Ahora irás a la ciudad, allí te establecerás y te olvidarás de tu Alex. La mujer sonrió y pensó para sí que no había felicidad, pero la desgracia ayudaba. Deseaba tanto que su hija se fuera de aquí y no viviera como ella. Julia hizo las maletas, se despidió de su madre y de nadie más. Hizo una cosa más, corrió hacia el río, y se despidió de él, de la isla, de la orilla, dándose cuenta de que probablemente nunca más volvería aquí. Quería despedirse de Alex, pero su orgullo no se lo permitía. Julia estaba en la estación, su madre la abrazaba. Hija, todo te saldrá bien, no te preocupes, le dijo la mujer. Mamá, en cuanto me instale, te sacaré de aquí, le prometió a la mujer. Bien, no tienes que preocuparte por mí,
Betty no quería que la niña pensara en ella. La chica llegó, miró a su alrededor. No sabía qué hacer. Lo primero que hizo fue ir a la universidad local para matricularse allí, porque no había dónde vivir, y le proporcionaron una residencia. Se lo aconsejó una amiga de su madre, que una vez también fue a la ciudad. Hola, entró en la residencia. Buenas tardes, la miró amistosamente la mujer que estaba sentada abajo. Puedo dejar mis maletas aquí en tu casa, he venido a matricularme, pero con equipaje no es nada cómodo, sonrió la chica. Por supuesto, se lo permitió, todo fue muy bien, incluso mejor de lo que Julia había planeado. Ella entró en su primer año de universidad. Le ofrecieron ir a trabajar a la fábrica después de haber estudiado un año, cambiarse a clases nocturnas y vivir en una residencia. Estoy de acuerdo, dijo entonces la chica. Se dio cuenta de que inmediatamente tendría tanto la educación, como los ingresos que recibiría en el trabajo, y un lugar donde vivir. Pero solo parecía fácil en palabras. Julia entró en la habitación donde iba a vivir quién sabe cuánto tiempo. Allí ya había 2 chicas. Ahora, mientras todos estudiaban y no trabajaban, vivían todos juntos, y después muchos fundaron familias, a las que les dieron apartamentos separados en el mismo dormitorio. Entra, no seas tímida, siéntete como en casa, le dijeron sus nuevas conocidas. Maddie y Katie llevaban un año viviendo aquí. Se lo enseñaron y contaron todo a la recién llegada. Julia a primera vista parecía que todo estaba bien y que se las arreglaría con todo. Empezaron los estudios, los apuntes, las clases, las sesiones, una cosa tras otra. Katie junto con Maddie siempre estaban riendo, cuchicheando, todas las conversaciones eran sobre chicos. Julia, ¿por qué no estás con nosotras hoy? Las chicas llevaban faldas muy cortas y pintalabios. Dios mío, ¿habéis visto qué pinta tenéis?, les preguntó. Tenía razón, no querían escucharla. Después de eso, las chicas se fueron, Julia se quedó en casa. A ella tampoco le importaría conocer a alguien, pero no como sus compañeras de piso. La chica estaba estudiando, no quería defraudarse a sí misma ni a su madre. El año pasó muy rápido, seguido del segundo. En el verano Julia quiso ir a su pueblo, pero cuando llamó a su mamá, ella le dijo que todos se habían ido y no había nada que hacer allí, y el dolor de Alexa aún no había pasado, así que la chica no fue a ningún lado. Después del primer año de formación, como le habían prometido, le dieron una plaza en la fábrica. Se hizo un poco más duro, porque, por la mañana había que ir a trabajar. Después, unas horas de descanso y empezaba el estudio. Y un día, cuando Julia salía de la fábrica, un joven se le acercó. Hola, la alcanzó. Hola, se dio la vuelta. Hace tiempo que te observo, siempre estás tan seria, no vas a ninguna parte, ni al trabajo, ni a casa, ni al estudio, le enumeró, como si la estuviera observando y supiera lo que hacía. ¿Por qué dices eso? Cuando tengo que hacerlo, voy al cine, quiso añadir algo más, pero luego decidió no hacerlo, porque se trataba de un completo desconocido, alguien con quien no quería tener nada que ver. Mickey le sonrió. Bien, continuó, y no se presentó. ¿No quieres decirme tu nombre?, le preguntó. ¿Por qué? Ella no lo entendió. Bueno, no sé, si nos hubiéramos conocido alguna vez, habríamos ido al cine, caminaba él junto a ella. Estoy bien sin quedar contigo, ella se dio la vuelta, dándose cuenta de que solo tenía 1 hora y media para descansar antes de estudiar. Y sé cómo te llamas, la adelantó un poco. Te felicito, no había nada más que decir a la chica. Julia, ¿por qué no quieres charlar? Él no entendía. Solo, no tengo tiempo, desde la mañana trabajo, luego estudio, y necesito dejar tiempo para dormir, dijo ella con toda seriedad. ¡Ay, ay, 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 qué serios somos! Separó las manos y aduló, la chica aceleró el paso, no le apetecía nada hablar con él, ni pasear a su lado, ni ir al cine, ni hacer nada. Aquel día volvió a casa, descansó y se fue a estudiar. No volvió a acordarse del joven. Pero no habían pasado ni 2 semanas cuando hubo una especie de fiesta en el colegio. Se organizó un baile. Julia casi nunca se quedaba a esos eventos, pero hoy,
por alguna razón, le apetecía. Se quedó sola al margen, observando a las parejas que se recluían, a las chicas que, como ella, estaban solas. «Hola». Lo oyó por encima del oído y se sobresaltó. «¿Por qué me asustas así?». Se dio la vuelta y vio a Mickey. «Perdona, no quería asustarte», le dijo él. «Lo has hecho», respondió ella. «No pensé que te vería aquí hoy», miró a su alrededor como si buscara a alguien. «Decidí quedarme un rato, para escuchar música», no supo qué decir a continuación. «No seas tímida, está bien, ¿vamos a bailar?». Él se lo ofreció y, sin esperar respuesta, la cogió de las manos y tiró de ella hacia el centro del salón. Julia no se apartó porque estaba avergonzada por todo lo que estaba ocurriendo. Se colocó junto a Mickey. Empezaron a moverse al ritmo de la música. «¿Por qué has hecho eso?», le dijo en voz baja al oído. «¿Qué he hecho? ¿Sacarte a bailar?». Él no lo entendía. «Me arrastraste hasta aquí a la fuerza, no me resistí solo porque los demás estuvieran mirando», le confesó ella con sinceridad. «Oh, escucha, bailemos tranquilamente, y luego te acompaño al dormitorio, si quieres», le ofreció Mickey. Así empezó la amistad entre Julia y Mickey. Hoy la despidió, y al día siguiente vino con flores y la invitó al cine. Julia era inaccesible, pero Mickey se ganó su corazón en 5 días, poco a poco. Y ahora los dos estaban saliendo. «¿Recuerdas cómo me mirabas?». Mickey se rió. No le gustaba hablar de ello. «¿Y si no te hubiera arrastrado al gimnasio, habrías salido conmigo?». Volvió a ser sarcástico. «Mickey, voy a darme la vuelta y a marcharme», le dijo ella. Después de eso él no le dijo nada, simplemente la cogió del brazo y caminaron tranquilamente por las calles. Cuando llegó el verano, Mickey le propuso a Julia ir a casa de su madre. ¿Por qué? Ella no lo entendía. «Quiero trasladarla aquí ahora, después de que termine sus estudios», lo pensó de verdad. «Y yo quiero ir ahora a pedirle tu mano», dijo Mickey. «¿Qué tú qué?». Se sonrojó. «Bueno, ¿cuál es el problema?», el joven no entendía. «Bueno, vamos», Julia realmente no quería, porque tenía miedo de encontrarse con Alex en su pueblo, pero no podía dejar a su madre por eso. Hicieron las maletas y subieron al tren. «Vámonos», Betty estaba muy contenta de conocerlos, pero ya casi no se levantaba de la cama. «Mamá, ¿qué te pasa?». Su hija corrió hacia ella nada más verla. «No te preocupes por mí, estoy bien», dijo respirando con dificultad. «¿Por qué no me lo has dicho?». Julia estaba preocupada por la mujer. «Vamos, Mickey, calma a tu futura esposa», le dijo al joven. «Sí, en efecto, Julia, para». Él se acercó por detrás y la cogió por los hombros. Por la noche se sentaron a la mesa. Después de todo, Mickey había hecho una proposición formal. Pidió a su madre la mano de la muchacha. Ella sonrió, aceptó y confirmó a su hija que era una buena elección. «¿Me enseñarás tu pueblo esta noche?», le preguntó Mickey. Por supuesto», dijo Julia. Salieron al exterior, caminaron un rato, y entonces Julia se atrevió, cogió a su futuro marido de la mano y lo condujo al lugar al que habían ido con Alex. El río estaba más exuberante que nunca. Ella le mostró y le contó qué era y dónde estaba. «Qué bonito es esto», dijo Mickey. Después de visitar a su madre durante casi una semana, los jóvenes regresaban. «Mami, ahora Mickey y yo nos casaremos, nos darán una habitación separada y luego te llevaré allí», prometió Julia a la mujer. «No pienses en mí para nada, vive por tu cuenta, que todo te vaya bien». Su madre se tapó los ojos y dijo todo esto. Volvieron a la ciudad. Todo siguió como siempre. Celebraron su boda el día señalado y luego, tal como Julia había planeado, les dieron una habitación en la residencia en la que se habían registrado con Mickey. «¿Recuerdas que le dije a mi madre que la traería aquí cuando tú y yo tuviéramos una habitación?». «Por supuesto», dijo Mickey, dándose cuenta él mismo de lo que Julia estaba a punto de preguntarle. Echó un vistazo a la habitación, dándose cuenta de que sería muy estrecha, pero no había nada que hacer, y la mujer fue traída aquí a la ciudad para que su hija pudiera ayudarla. 6 meses después, Julia no se sentía bien.
se dio cuenta de que esperaba un bebé. ¡Ay, hija mía, qué contenta estoy! Creía que no viviría para ver este momento, abrazó a su madre. ¿Qué dices? Todo irá bien. La niña lloraba en ese momento, no quería perder a la persona más cercana y querida. El embarazo transcurrió perfectamente, Julia no sufrió toxicosis, y en el día y horas señalados, la niña tuvo un bebé. Era un niño sano de mejillas sonrosadas, al que llamaron Fedor. Julia, ¡qué alegría! Miki la abrazó cuando les dieron el alta. Había comprado un cochecito, una cuna, y tenía una gran noticia, la fábrica le daba un apartamento. Dios, mi amor, no puedo creer que haya salido así. Julia lo abrazó, ahora se mudaban todos juntos al apartamento, Betty estaba cada día peor. Su hija y su yerno la habían hecho ir al hospital un par de veces, pero eso tampoco ayudaba. Y cuando Harry tenía casi 2 años, la mujer había desaparecido. Lo que le ocurrió a Julia en ese momento no tiene palabras. Lloró, caminó mucho, murmuró algo. Cariño, todo saldrá bien. Su marido la apoyó en todo. Cuando enterraron a mamá, volvieron a casa, Julia se sentó en la cocina y miró a un punto. «Dime qué te pasa», le preguntó Miki. «¿Por qué no compramos una casa en el campo?», le preguntó ella. «No lo entiendo», enarcó las cejas. «Bueno, lo que no hay que entender, yo nací y viví siempre en el pueblo, y ahora que mi madre no está, me resulta muy duro. Es que aquí no me siento libre», miró a su marido de tal manera que él no pudo rechazarla. No había pasado 1 año y medio cuando Miki llegó a casa, primero miró a su mujer con seriedad y luego sonrió. «¿Qué?», le preguntó ella. «He cumplido lo que querías», le dijo él. «No puede ser». «¿Vamos a vivir ahora en el pueblo?», le preguntó ella. «Sí, ni siquiera he tenido que vender o cambiar nuestro piso para ello», se jactaba el hombre. «Entonces, seguimos teniendo esta vivienda y aquella», le dijo. Rada no preguntó qué había pasado ni cuándo. Se alegró de que ahora viviría en condiciones familiares. La gran mudanza había comenzado. Cuando ya estaban en el pueblo, Julia no podía estar contenta. Se pasaba todo el día haciendo algo en el patio, terminando la casa de baños, todo en la casa, el porche, las ventanas y todo lo demás. Miki lo miraba todo y no se daba cuenta de lo bonito que podía ser estar aquí. Sí, aire fresco y naturaleza y todo eso, pero nada más. Y lo más duro era que tenía que desplazarse a trabajar a la ciudad todos los días. Su mujer había dejado su trabajo en la fábrica y ahora quería conseguir un empleo aquí en el pueblo. El hijo era pequeño, aún no entendía dónde y cómo vivían. Como a su madre, a él también le gustaba todo. Todos los días correteaba por el patio. Julia se sentó a mirarlo y recordó cómo ella y Alex, a la misma edad, habían hecho todo tipo de cosas. «¿Por qué estás triste, vecino?», se le acercó un nuevo conocido, al que conocieron cuando se mudaron. «Sí, me acordé de mí misma cuando era joven, cuando también correteaba por mi patio, y, por alguna razón, tan triste», Julia compartió con ella. «Sí, yo también me acuerdo a menudo», convino ella. «¿Te criaste en este pueblo?», se preguntó Julia. «Sí, en la misma casa y viví con mis padres», Selena asintió con la cabeza. Después, las mujeres se sentaron en el ring y empezaron a hablar de la vida en el pueblo. Pasaron los años, Julia consiguió un trabajo en correos, como ella quería, en este pueblo. Todo le iba muy bien. Harry iba a ir a primer curso, y su madre se estaba preparando para él. Últimamente el niño se había vuelto ingobernable. Pero Julia no hacía nada, porque se daba cuenta de que a esa edad todos los niños son así. Intentaba no regañar a su hijo, pero tampoco fomentaba ese comportamiento. Cuanto más crecía el niño, más le molestaba que vivieran en el campo. «Tenemos un piso en la ciudad, ¿por qué vivimos aquí?», no lo entendía. «Hijo, pero mira, aquí tenemos nuestra propia tierra, nuestra propia granja, aire fresco, el río está cerca», dijo la mujer. «Lo sé, pero en la ciudad, me parece, es mejor de todas formas. Todo el mundo se va corriendo a la ciudad, y nosotros vivimos aquí». Tenía 10 años, pero por aquel entonces ya lo entendía todo. «No sé, nunca tuve intención de irme del pueblo,
pero las circunstancias fueron tales que tuve que dejarlo. Luego viví unos años en la ciudad, me di cuenta de que no era mía y le pedí a Mickey que nos comprara una casa aquí. Mi madre entendió que era su deseo, pero no el de su marido y su hijo. ¿Y qué hacer al respecto? Ella no entendía. Últimamente, la mujer lloraba mucho, porque Mickey una y otra vez no volvía por la tarde del trabajo. ¿Y dónde has estado otra vez?, le volvió a preguntar su mujer. Al principio dijo que había dormido en el apartamento que habían dejado allí, pero cuando Julia descubrió que todas las llaves estaban en casa, dijo que se había reunido con unos amigos y se había sentado con ellos allí. De alguna manera no te creo, le miró su mujer. Si no quieres, no me creas, le contestó él, porque todo era tan aburrido que solo quería agitar la mano e irse lejos, muy lejos. Cuando Harry estaba en el instituto, todos los días le decía a su madre que en cuanto acabaran las clases haría las maletas y se iría a la ciudad. Aquí no tenía nada que hacer. Julia lloró, pero no persuadió a su hijo. Cada uno tiene su propia vida, así que cada uno la vive como puede. De alguna manera su marido estuvo fuera casi toda la semana, y solo el fin de semana vino. Julia pensó que le iba a dar un gran escándalo, pero en cuanto entró por la puerta, se dio cuenta de todo. ¿Estás recogiendo tus cosas?, le preguntó desde el umbral. ¿Cómo te has dado cuenta? Él la miró. Las mujeres se dan cuenta de muchas cosas, respondió ella. Mickey no se molestó en dar explicaciones. Fue a su habitación, recogió sus cosas, miró a Julia y salió de casa. El hijo estaba fuera en ese momento, así que no había necesidad de explicar nada a nadie. Cuando volvió, la madre estaba sentada en la cocina, sollozando. ¿Qué ha pasado?, le preguntó con calma. Tu padre se fue, tiene otra mujer en la ciudad, dijo Julia con sencillez. ¿Cómo es posible?, se sentó frente a ella Harry. Es lo que pasa en la vida, vives, amas a un hombre, haces todo por él, y él simplemente te deja y se va, contestó la mujer. Mickey hizo lo que haría un hombre honrado. Se divorció de Julia y les dejó a ella y a su hijo tanto el apartamento como la casa. Ahora la mujer se daba cuenta de que ni siquiera un año después su hijo la abandonaría. También se dio cuenta de que se quedaría sola, y eso la asustaba. Vivía aquí y podía arreglársela sola. Solo la soledad le daba miedo. Mamá, no estés tan triste, ven conmigo, le dijo Harry cuando se iba después de la graduación. No, hijo, vete solo, pero no te olvides de tu madre, ven, recordaba ahora cómo se había ido y llevaba mucho tiempo sin volver a casa. Mamá debía aburrirse sola, por eso estaba enferma. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero la mujer las reprimió. Su hijo se había marchado y ella estaba sola. Ahora la mujer no sabía qué hacer. Sí, iba a trabajar, pero no era suficiente, porque la jornada laboral era solo hasta la hora de comer, y luego volvía a casa y se ponía a trabajar aquí. Se ocupaba del ganado. Todo iba bien, no pensaba en nada, pero la noche era lo más difícil. Las horas se alargaban interminablemente, nada ayudaba. Julia, deja de estar ahí sentada junto a la ventana, ven con nosotros. Un día la llamó su vecina Selena. ¿A dónde? No entendía nada. ¿Dónde? Al club, llamó su amiga. ¿Y qué vamos a hacer allí? Julia estaba muy sorprendida, porque sabía que el club no funciona desde hace mucho tiempo. Allí tenemos nuestra propia asociación, cantamos juntas, tejemos juntas, hacemos cosas diferentes, es como un club de aficiones, le contestó su vecina. Ya veo, Julia asintió con la cabeza. Aquella tarde no fue con Selena, y entonces pensó, ¿por qué no puedo hacer lo que quiero? Vivir no para otra persona, sino para mí misma. Iré a este club, ¿y si conozco a alguien? Así que se decidió, y desde el día siguiente empezó a quedar con todo el mundo. Así que, venga, cuéntanos tu historia, sentadas a su alrededor, otras mujeres. Nací y viví en el pueblo, todo iba bien. Luego el diablo me obligó a ir a esta ciudad. Allí, en la fábrica, conocí a mi futuro marido, tuve un niño, un hijo, pero eso ya lo sabéis todos. Julia contó su historia. Bueno, no estés triste, ¿qué tal si coges y vas al lugar donde naciste? Recuerda cómo era todo, visita lugares conocidos,
energízate con la energía que hay allí, le aconsejó una de las mujeres, y después de este consejo Julia no podía ni dormir ni comer, no paraba de pensar cómo podría volver al lugar donde vivía antes. Su hijo estaba estudiando, ella tenía que enviarle dinero todo el tiempo. También le ayudaba a pagar el alquiler. Y por mucho que Julia intentara ahorrar, no podía. O no era suficiente dinero o las circunstancias. Harry no venía para nada, así que cuando terminó su primer año, su madre decidió ir a verlo ella misma. Ella vino, vio que el chico vive en el apartamento, todo está ordenado, todo está limpio, preparado. No estaba preocupada por él. ¿Por qué no vienes a mi casa, hijo?, le preguntó ella. Mamá, sigo estudiando, trabajando a media jornada, no tengo tiempo para nada, le dijo él, pero no se sabe si era verdad o no, porque seguía pidiéndole dinero a su madre. Julia volvió al pueblo. Volvió al club, se sentó con sus amigas y empezó a contarles todo sobre su hijo y su marido. Antes pensaban que el marido estaba trabajando, en el pueblo donde ahora vivía el hijo. Pero ahora, cuando se enteraron, se sorprendieron de lo que estaba pasando en la familia de la mujer. Cuando era Nochevieja, Harry fue a visitar a su madre. Oh, hijo, ella estaba ocupada con la casa, porque no esperaba a nadie. ¿Por qué estás aquí sin avisar? Ella estaba cortando algo, limpiando algo, vertiendo agua, poniéndola en la estufa. Mamá, no te preocupes tanto que no puedo venir con mi madre, en Nochevieja para celebrarlo juntos. Le preguntó. Claro que puedes, no digo nada, lo hizo todo y se sentó a la mesa para recuperar el aliento. Y vengo a decirte que he conocido a una chica, y quiero pedirte permiso, ¿ella también puede vivir en nuestro piso?, preguntó el hijo. Su madre se sorprendió incluso de que Harry hubiera decidido pedirle permiso. Normalmente lo hacía todo él. Claro, hijo, que hablar, vivir, sí, si no me lo hubieras pedido, no me habría enterado de que estabais allí juntos, pero, por otra parte, la mujer se alegró de que acudiera a ella para avisarla, para contárselo. Habían celebrado juntos la Nochevieja. Aunque a Julia la esperaban en el club, no fue, porque pasar tiempo con su hijo era más importante para ella que las novias con las que se veía todos los días. El 1 de enero, cuando se despertaron, Harry salió al patio para arreglar algo, en alguna parte. Clavó una tabla aquí, clavó otra allá, cerró un trozo de madera, ayudó a cortarla y la colocó en una pila. Julia se limitó a mirarle y se alegró de tener un hijo tan bueno y maduro. Pensó que ahora, si iban a vivir juntos con la niña, intentaría ayudarles en todo lo que pudiera. Les hablaba a las niñas de su pueblo, donde solía vivir. Tengo muchas ganas de ir allí, se lo contó a Harry, y se dio cuenta de que ahora no podía ayudarla, pero tal vez en el futuro, cuando se pusiera a trabajar, algo se arreglaría. Bueno, madre, ya sabes lo lejos que está, si no fuera por eso, podrías coger un tren e irte, le dijo Harry. Sí, claro que sé lo lejos que está, y no digo nada, no le pido nada a nadie, pero sería maravilloso estar en esos lugares, dijo Julia soñadoramente. Para Harry era evidente que tenía que marcharse, pero le daba vergüenza confesárselo a su madre. Así que ella le dijo que probablemente sus amigos le estarían esperando en la ciudad. Él le agradeció su sabiduría, empaquetó todo lo que había traído y se dispuso a salir de casa. Harry, espera, su madre le alcanzó. Llevaba un papel en las manos. Cuando lo desdobló, el joven vio que dentro había dinero. Toma, coge un poco aquí, pero es suficiente para la primera vez. Su madre siempre intentaba ayudar a su único hijo en todo. Gracias, nunca se negó, y cogió el dinero de la mujer. Si tienes un fin de semana, ven a visitar a una chica, le invitó su madre. De acuerdo, le prometió. Después, volvería a reunirse con sus amigos en el club. Por delante estaban las vacaciones de Navidad, que también había que celebrar a su manera. Pero Julia no dejó de presumir ante sus amigos de que su hijo había venido a visitarla, que había encontrado una chica y que todo iba a ir bien. Ay, Julia, haces mucho por tu hijo, él no te da nada a cambio, y tú, mira todo lo que has hecho por él con dinero, y piso, y todo lo demás, le advirtió Selena. ¿Qué? Puede ser peor así, y donde estoy yo con este dinero, es mejor ayudar a los jóvenes que echar a perder toda mi vida, suspiró la mujer, aunque se dio cuenta de que si hubiera ahorrado dinero durante un año,
tendría suficiente para el viaje, y para la comida y todo lo demás. Sí, primero los echamos a perder, y luego nos quejamos de que nadie viene a vernos, y nadie se acuerda de nosotros, suspiró otra vecina, pero Julia no pensaba en eso ahora. Ella creía que en las vacaciones de mayo o a principios de verano su hijo y su novia vendrían a su casa, la ayudarían en el huerto, pintarían la valla, las contraventanas de las ventanas y todo lo demás. La mujer llevaba mucho tiempo sin pensar en su marido, porque se había enterado por su hijo de que se había casado con otra persona y no quería conocer a nadie de su vida pasada. Y hacía poco le habían dicho que Mickey se había ido de la ciudad a otro lugar, y donde estaba ahora, y qué hacía, ella no lo sabía en absoluto. Sí, ella no necesitaba eso ahora. Ahora, si su hijo decidía proponerle matrimonio a su novia, entonces tal vez en un año tendrían una boda. Y si ese era el caso, entonces ella tendría que ahorrar dinero no para algunos viajes de negocios, sino para la boda. Julia empezó a ahorrar todo el dinero que le quedaba. Recibía un sueldo, prácticamente no lo gastaba en ningún sitio, procuraba tenerlo cuando se lo pedían los jóvenes. Luego compró gallinas, empezó a vender huevos y carne. Le costaba mucho dinero viajar, pero a la mujer no le importaba, se esforzaba por su sangre. Julia, ¿cuándo vendrás a vernos?, gritó al otro lado de la calle a su vecina. Todavía no hay tiempo, pensó la mujer, hacía mucho tiempo que no iba al club. Te entregas por completo a tu hijo, ¿y dónde está? Mira cómo se han movido las puertas, le dijo Selena. Nada, pronto estará aquí, creyó su madre, y efectivamente, cuando llegó el verano, el hijo y su novia estaban aquí. Hola, familia mía, abrazó Julia a los niños. Aunque no conocía a la chica, ya la quería porque su hijo la había elegido. Hola, dijo modestamente, entraron en la casa, Julia los estaba esperando, así que cocinó. En la mesa estaba casi todo lo suyo, carne, verduras y otras cosas. ¿Por qué tanto? Harry miró la mesa y luego a su madre. Será mejor que me presentes a tu prometida, le interrumpió la mujer. Ah, sí, esta es Angélica, presentó el joven a la chica. Habrá que ir a la discoteca por la noche, dijo la señora de la casa. ¿Y qué tienes allí, discoteca?, gorjeó la chica. Ajá, allí no hay discotecas desde hace muchos años, todo el mundo se va, le dijo Harry, y se rió. ¿Qué vamos a hacer allí entonces? Era evidente que Angélica no era tímida. Tengo amigos allí, quiero presentártelos. Julia pensó que todos conocían a su hijo, ahora es necesario reconocer a su nuera. No quiero ir a ningún club, la chica arrugó la nariz. ¿Angélica? Harry sabía que su prometida era toda una pieza. ¿De verdad? ¿Qué voy a hacer allí? Miró a Harry, y no se avergonzó de que no fuera el único. Vale, si no quieres ir, no vayas. ¿Quieres que invite a todos aquí?, preguntó Julia. Ni siquiera prestó atención al hecho de que la chica se comportara así. Vale, mamá, hagámoslo aquí. Su hijo estuvo de acuerdo con ella, la mujer invitó a todos sus conocidos ese mismo día. Tenía muchas ganas de que vieran en qué se había convertido su hijo y qué novia tan guapa tenía. Cuando la mujer volvió a casa, empezó a hacer los preparativos. Angélica, ¿por qué no me echas una mano y dejas que Harry caliente el baño?, preguntó Julia a su futura nuera. No, ¿por qué iba a hacerlo?, le espetó al joven. ¿Por qué te comportas así? Él no lo entendía, porque ella era un poco diferente en casa. Vale, levántate. Angélica se levantó y empezó a hacer lo que Julia le decía. Harry salió fuera. Para ser sincero, él tampoco necesitaba todo esto. Angélica y él habían decidido presentarse. Y para ello tenía que estar seguro de que su madre le daría dinero. Para eso habían venido. Y, si ahora se ponía a hablar de ello de una vez y no hacía nada, todo se aclararía enseguida. Hacia el anochecer empezaron a llegar los invitados. Las mesas estaban a reventar de comida, pero todo era sencillo, encurtidos, mermelada, sus propias vueltas, setas y otras cosas. Patatas, pollos al horno y ganso, era el principal manjar de la mesa. Bueno, mis queridos invitados, quiero brindar por mi hijo y su elegido,
Julia se levantó de su asiento, estaba tan cansada durante el día que no tenía fuerzas para nada. Pero, la mujer se dio cuenta de que no podía caer en el barro, y hará todo lo posible para que los invitados se vayan satisfechos. Mamá, y por algo vinimos, se levantó de su asiento hijo. Decidió que esta era la mejor oportunidad para decir todo aquí, delante de los invitados. Así su madre estaría contenta, y todos los demás. Segura de hablar, Julia miró a su hijo con ojos grandes. Se daba cuenta de que cada vez que venía de visita, le pedía dinero. Pero no creía que lo hiciera delante de todos. Angélica y yo nos preparamos para solicitarlo, estuve de invitada en su casa, hice una oferta, todo como debe ser, empezó a contar el joven. ¿Y por qué no llamaste a tu madre?, preguntó a alguien en la mesa. Yo, chico confuso, no lo sé, no lo pensé. Julia en este punto vio que su hijo estaba confundido, y decidió distraer a todos de esta conversación. Como, él me llamó solo antes, simplemente no fui yo mismo, dijo la mujer, y sus ojos estaban muy tristes. Bueno, brindemos por los futuros recién casados, dijo la vecina que estaba sentada al lado de Julia. Todos se sentaron, bebieron y comieron. Al final Harry fue a despedir a los invitados, y Angélica estaba muy cansada, ya había ido al baño, y ahora estaba tumbada en la cama. Harry, siéntate un poco conmigo. En este momento Julia estaba lavando los platos, en la cocina todo estaba en palanganas y agua. Queriendo ir con Angélica, se dio cuenta que tendría que ayudar, cosa que no le apetecía nada. Bueno, vale, solo, quería hablar. Julia no había pensado en involucrar a Harry en el trabajo. Vale, se arremangó, cogió unos cuantos platos y empezó a fregarla. ¿Cuándo te vas a casa?, preguntó la madre. Mañana, no le oculté nada, dijo el chico. Ya veo, pensé, al menos 3 días, disgustada mamá. Bueno, así son las cosas, sacudió la cabeza Harry. Vale, si no puedes, al menos es así, no discutió con su hijo madre. Era como si tuviera miedo de decir una palabra de más para no ofender a nadie. Al día siguiente, cuando los jóvenes estaban reunidos, la madre llamó a su hijo a la sala. Toma, esto es para tu boda, llevo ahorrando desde que me hablaste de Angelique, volvió a darle una suma impresionante. Gracias, ¿qué haría yo sin tu apoyo? Harry abrazó a su madre y se alegró. Vale, escribe cuando sea la boda, allí estaré, sonrió y saludó a los jóvenes a su paso. Julia supuso que si ya se habían presentado, la boda sería hacia mediados de verano. Ella volvería al trabajo, vendería sus productos, haría todas las tareas domésticas y saldría con sus amigas. ¿Has visto cómo es una nuera?, preguntó Selena. ¿Qué has visto? Julia no entendía. Ah, ¿y tú no has visto?, entornó los ojos mirando a su vecina. No, ¿por qué? Julia estaba aún más interesada. Ardilla descarada, probablemente no hace nada en casa, todo en Harry, comenzaron a discutir. Muy bien, basta, no hablemos de nadie a sus espaldas. Ardilla, así Ardilla, recordó cómo Angélica no quería ir a conocer mujeres, tal vez su amiga tenía razón, entonces todo estaba como siempre, el pueblo estaba tranquilo. Prácticamente no quedaba gente joven. Pero aún así la gente vivía aquí, se celebraban fiestas, nadie se sentaba sin hacer nada. Julia, creo que tu hijo te ha escrito, un colega le dio una carta. Oh, qué alegría, tomó el sobre en sus manos. Sí, alegría, está a menos de media hora, y escribe cartas, dijo la mujer. Vamos, al menos se acordó de su madre. Julia le hizo un gesto con la mano. Ya está, estoy fuera, como sabes, le retiró su colega. El hijo escribió a su madre sobre la fecha de su boda, la dirección, dónde venir. Julia se alegró, se dio cuenta de que ahora el hijo se va a casar, y luego se irá nietos, que será muy bueno en el pueblo. Selena, hay un vestido, no tengo nada en absoluto, solo de edad, por lo que no encajan ya. Julia vino corriendo a su vecino y amigo. Vamos a ver, abrió el armario, pero no tenía nada para la boda, así que las amigas se fueron al club a consultar con las demás qué hacer. Se reunió todo un consilium. Una prometió regalar abalorios, otra pendientes, y la tercera trajo un par de vestidos.
Eran realmente preciosos. Julia se los probó todos, ahora solo faltaba peinarse, y estaría muy guapa. Gracias, chicas, la mujer se iba a casa. No pasa nada, para eso vivimos aquí todas juntas, para ayudarnos. Selena se levantó y la siguió, ahora solo quedaba esperar a que llegara el día de ir al pueblo. Julia, para no avergonzar a Harry, decidió que iría justo el día de la gala. Pensó largo y tendido qué regalar a los jóvenes. Tenían de todo en el apartamento, y probablemente otros darían algo. Entonces la madre decidió ayudar a los niños con dinero. Le pidió a su amiga que le prestara un poco. El día de la boda, Selena la despidió. Julia llegó, inmediatamente fue al registro civil, algunos de los invitados ya estaban allí. Pronto llegaron también los jóvenes. Harry y Angélica estaban muy guapos. El joven no escatimó, por supuesto, su madre le ayudó bastante bien, y los padres de la novia añadieron. Todo iba a tener lugar en un restaurante. Nuevos parientes, amigos, todo fue muy bien y divertido. La mujer se acercó, besó a su hijo, lloró. Parecía que hace poco ella misma era todavía una novia, y ahora enviaba a su hijo a la edad adulta. Hola, Julia, se acercó la madre de Angélica. Buenas tardes, se sonrojó, porque aún no conocía a sus nuevos parientes. ¿Vienes a vernos hoy?, no preguntó, pero dijo Tamara, que así se llamaba la mujer. Bien, y no quería interferir con los jóvenes, todavía se avergonzaba de la madre del novio, ella misma no sabía por qué. Entonces se acordó, la cuñada se apartó inmediatamente de ella, después de que la fiesta continuó, Julia se sentó a la mesa y se aburría. Ahora, por alguna razón, se acordó de Mickey. Porque no había venido a la boda, su hijo había dicho que lo había invitado. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Harry. ¿Le echas de menos?, se sentó junto a su madre. No, estoy bien, sonrió cansada. De alguna manera, ahora mismo, se le notaba el cansancio que había ido acumulando. Pero, no podía ir a ninguna parte, tenía que esperar a los padres de la novia. Cuando estuvieron listos para partir, Julia subió al coche. Llegaron al apartamento de la casamentera, el lugar no se parecía en nada a la propia mujer. Julia pasó parte de la noche, se dirigió al restaurante temprano por la mañana, el segundo día de la boda se celebraría allí. Sabía que los cocineros llegarían temprano. Les ayudó con todo. Llegaron los invitados, la fiesta empezó de nuevo. Harry, debería irme a casa, la madre se acercó a su hijo. Bien, ni siquiera preguntó por qué, era frustrante. Julia fue a la estación, todavía faltaban casi 2 horas para el autobús, pero decidió esperar aquí que estar allí donde nadie le prestaba atención. Cuando la mujer regresó al pueblo, Selena ya estaba esperando fuera de su casa. Se abalanzó sobre su amiga con preguntas, pero ella dijo que estaba muy cansada y entró. Bueno, mañana echaré un vistazo. Se dio cuenta de que el hijo otra vez no actuaba como su madre con respecto a él. Al día siguiente Julia le dijo a su amiga que todo había ido bien. ¿Por qué estabas tan triste entonces?, le preguntó. Solo, ella miró hacia otro lado. Ya veo, ¿otra vez Fedka no te hizo caso?, adivinó. Tenía un montón de problemas, y los huéspedes, comenzó a justificar a su madre. Sí, tú, como siempre, pobre Harry, cansado, asintió la vecina. Está bien, iré a verlos cuando las cosas se calmen, dijo Julia, mostrando que no quería seguir con el tema. No voy a hurgar en tu alma, pero ya verás cómo se te sientan en el cuello, dijo Selena. Y vale, ¿qué le voy a hacer?, les ayudaré. La mujer ya ha aceptado su destino. Cuando pasó un año de la boda, era verano otra vez, Julia se fue con los niños. Había preparado bolsas enteras de comida casera, verduras y otras cosas. Y, por supuesto, no olvidó el dinero. Llegó a la estación de tren, nadie la recibió porque viajaba sin avisar. Sabía dónde estaba su casa, así que, ¿para qué necesitaba escolta? Julia llegó en 10 minutos. ¿Quién está ahí?, oyó la voz de su cuñada detrás de la puerta. Angélica, hola, soy yo, respondió Julia. ¿Qué haces aquí?
Abrió la puerta y miró sorprendida a la mujer. Aquí, he decidido venir. Julia no sabía qué más decir. Bueno, pasa. La chica dejó entrar a su suegra en el apartamento, fue a la cocina y empezó a sacar a los invitados que había traído. No había ninguna nuera. La mujer se sentó en una silla, miró el fogón, decidió poner la tetera, ya que los dueños no lo hacían. ¿Qué ocurrió? Angélica entró en la cocina y miró la mesa, donde había jarras y todo lo demás. Invitada, Julia se encogió de hombros, no entendía qué era lo que le había disgustado a su cuñada. ¿A qué viene todo esto? Volvió a entrar en la habitación. Julia no podía esperar a que Harry volviera. Quería hablar con él. 2 horas más tarde, el joven apareció por fin. ¿Mamá? Se notaba que estaba tan sorprendido como su mujer. ¿Y por qué te sorprendes tanto? Tú no vienes a verme, he decidido venir yo misma, contestó la madre, que ya estaba muy ofendida. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Señaló a la mesa, y preguntó exactamente lo mismo que su mujer. Nunca te negaste antes. La mujer no entendía nada, que había sido de su hijo, que antes, aunque usaba de su amabilidad, pero siempre lo hacía lealmente. Está bien, ahora tomaremos el té, puso la tetera. Harry, necesito hablar contigo, le llamó su mujer desde la habitación. Enseguida voy, le dijo a su madre, y se fue. Cuando volvió, no miró a la mujer a los ojos. ¿Qué te pasa?, le preguntó Julia. Verás, mamá, Angélica está en contra de tener a alguien de más en el apartamento. Él no levantó la cabeza, era obvio que estaba avergonzado. ¿A dónde voy ahora?, no entendió la mujer. No lo sé, ¿no hay autobús? Miró su reloj. La verdad, no lo sé, pero creo que incluso la estación de tren ya está cerrada, dijo Julia. Vamos, cogió a su madre del brazo y la llevó al pasillo para que se vistiera. ¿Me estás echando?, se dio cuenta Julia. Mamá, no te enfades, no quiero pelearme con mi mujer, le dijo. Vale, no hace falta que me acompañes, sé dónde está la estación, miró a su hijo, pero él escondió la mirada. Julia llegó a la estación de tren, que efectivamente ya estaba cerrada. Se sentó en un banco, menos mal que era verano y no hacía tanto frío. Se quedó allí sentada hasta que amaneció y cogió el primer autobús para volver a casa. Has vuelto muy rápido. Selena la vio en la calle. No quiero hablar con nadie, le dijo Julia, y entró en su patio, cerrando la verja, se sentó en la cocina, mirando por la ventana, y lloró. ¿Por qué se merecía todo esto? ¿Por qué su hijo le había hecho esto? Sí, no quería pelearse con su mujer, pero había un hotel en la ciudad, podía haberla alojado allí. Podría haberlo hecho ella misma, pero ¿por qué?, ya que Harry no quería. Ahora la mujer ha decidido definitivamente que ahorrará dinero para un viaje al lugar donde nació y vivió durante mucho tiempo. Durante semanas Julia no se relacionó con nadie, caminaba como si estuviera sumergida en agua. Calculaba todo, cuánto necesitaría para el viaje. Quería estar donde su alma llevaba meses deseando ir. Era una suma considerable, pero no asustó a la mujer. Después de aquel incidente con su hijo pasaron 2 años, ni él ni su nuera volvieron a aparecer por su casa. Es comprensible, la chica no necesita, y el hijo, o no lo dejó ir, o estaba avergonzado. Julia, vamos, Selena fue tras ella. Sus amigas vieron que en cuanto la mujer se separó de su hijo, se puso muy vieja y demacrada. No quiero, negó con la cabeza. Insisto, le dijo la vecina. De acuerdo, a la mujer no le gustaba discutir, iban al mismo club donde siempre había algo. Hoy había una fiesta del té. Todos estaban alegres, hablando de algo. Julia también estaba distraída. Pero cuando hablaron de su familia, enseguida volvió a alterarse, casi hasta las lágrimas. No tienes prisa por tener nietos, dijo uno de los aldeanos. No hablemos de eso, le preguntó Julia. ¿Cuál es el problema, si estuviste casada y aún no tienes hijos?, continuó la mujer. Supongo que la nuera no quiere. Julia recordó cómo la había echado sin piedad por la noche. Ya veo, sacudieron la cabeza casi todos, apoyando a la mujer, no se volvió a hablar del asunto.
Pero eso no hizo que Julia se sintiera mejor. Pasaba el tiempo sola, no tenía a nadie. Pasó un año, luego otro, su hijo nunca vino, y su madre tampoco fue a verlo, porque ya tenía miedo de lo que pasaría allí. Para ser sincera, simplemente temía que de algún modo afectara negativamente a la relación entre marido y mujer. Todos en el pueblo la apoyaban, los aldeanos se alejaban. Habían pasado 7 años desde el último encuentro entre madre e hijo. Era mucho tiempo. Lo principal, y a Harry no le interesa cómo estás aquí, y de repente, ya no estás tú, dijo Selena, que estaba de lo más indignada por el comportamiento del joven. Ya está bien de recordarlo, han pasado tantos años, dijo Julia, se levantó del banco para ir a casa, y casi se desmaya, vio que Harry, su hijo, llegaba a la casa. ¿Qué te pasa? Selena la miró, y luego desvió la mirada hacia donde la mujer miraba fijamente. Hijo, Julia se apresuró a acercarse al joven. Mamá, hola, perdona que haya estado fuera tanto tiempo, se abrazaron. Vamos dentro rápido, tiró de él. Cuando estuvieron dentro, Julia empezó a alborotar, como de costumbre, para dar de comer y beber a su hijo. Tenía miedo de que le hubiera pasado algo, pero, de alguna manera, había venido, ¿no? Estoy aquí por una razón, dijo Harry en voz baja. Está bien, habla conmigo, te ayudaré en lo que pueda, todos los resentimientos se olvidan de golpe. Te felicito, eres abuela, dijo Harry en voz baja, probablemente porque aún se sentía culpable por lo de su madre. ¿Qué? No lo entiendo, se sentó frente a su hijo, claro que lo había oído todo, pero, pensó, ¿y si se lo había imaginado? Te has convertido en abuela. Repitió Harry más alto. Ah, sí, ¿y cuándo? Se preguntó Julia. Hace un par de meses, contestó Fedor. Vaya, ¿por qué no me llamaron para decírmelo? Empezó a llorar. No hay por qué preocuparse tanto, se levantó, se acercó y abrazó a su madre. Hijo, ¿por qué todo es así? Ella no lo entendía. Mamá, vamos al grano, he venido a por ayuda, miró a la mujer. ¿Qué hay que hacer? Julia estaba dispuesta ahora mismo a vestirse y hacer lo que su hijo dijera. Yo pagaré todo, ¿no puedes venir todos los días y llevar a los niños por ahí? Preguntó Harry. ¿Qué pasa con los niños? Ella no lo entendía. Tenemos gemelos, así que Angélica no puede con todo, y sus padres tampoco porque están ocupados, dijo el joven. De acuerdo, estaba Julia de acuerdo con todo, solo para comunicarse con su hijo, debían partir mañana por la mañana, y hoy Julia fue al club. Allí reunió a todos sus amigos y les contó la buena noticia. ¿Tú qué? Se aprovecharán de ti otra vez, y te dejarán sin nada, y tendrás que viajar a menudo, se sorprendieron de la dedicación de la mujer. No, tengo que ayudar, porque son mis nietos, nada, voy a viajar, estaba listo para estas dificultades Julia, que durante tantos años solo se sentó en casa, ya por la mañana madre e hijo fueron a la ciudad, la abuela tenía que ver a sus nietos por primera vez. Tan pronto como entraron en el apartamento, la nuera se retiró, mostró con toda su apariencia que no le gustaba esta reunión. Pero hoy a Julia no le importaba. Bien, mamá, aquí están los gemelos, Sammy, y en este momento estaban dormidos. Bien, la mujer admiró a los bebés. Aquí están las tomas, aquí los pañales, todo mostrado y contado por Harry. Lo tengo todo, Julia se quitó la ropa exterior, fue y se lavó las manos. Harry se fue, donde estaba Angélica, la mujer no lo sabía, se ocupó de los niños. Por la noche, cuando el hijo regresó, envió a su madre a la estación, ella se fue a casa, y ya por la mañana estaba de nuevo en la estación, y se dirigía a sus nietos, así fue durante varios meses, los chicos ya habían empezado a incorporarse. Miraban a su abuela, a Gucal, sonriendo. ¿Y tu mujer no se les acerca para nada? Preguntó la madre a su hijo. Pues los acuesta por la noche, dijo Harry, la madre vio lo nervioso que estaba y no le creyó que Angélica estuviera haciendo nada. Está bien, me mantendré al margen, contestó Julia, estaba disfrutando de todo aquello. No se había dado cuenta de nada, hoy se había enterado de que en la cocina había estallado un escándalo entre marido y mujer.
No le gustó nada oírlo. Y entonces su hijo entró en la habitación. Mamá, odio pedirte esto, pero no tengo otra opción, se sentó a su lado. ¿Qué ha vuelto a pasar? Julia no entendía por qué su hijo aguantaba todo aquello. Angélica te sugiere que te lleves a los niños contigo, y vendremos a visitarte los fines de semana, dijo en voz baja. Estupendo, no tendré que ir a ninguna parte, habrá más tiempo para la casa. Parecía que la mujer estaba incluso contenta con este giro de los acontecimientos. Justo después de esta conversación, la mujer y el joven empezaron a hacer las maletas. Harry llamó a un amigo que estaba en un coche, prometió llevarlos al pueblo. Aquí están mis buenos, ahora todo será diferente, aire puro, comida casera, acostó a los niños, Harry ya se había marchado. ¿Qué eres? Los liberaste de todo. Le dijo Selena cuando vino de visita. No pasa nada, una vez levanté a uno, y hay fuerza para dos, le contestó Julia. Ahora muchas mujeres del pueblo, con las que Julia tenía una buena relación, acudían a ella para que les ayudara con los niños. Cuando había más de una mujer en la casa, resultaba fácil. A mis pequeños, mi abuela los llevaba a cuestas como una gallina. Los quería tanto que no podía hablar. Al principio mis padres, como habían prometido, venían todos los fines de semana. Pero luego vinieron cada vez con menos frecuencia, los niños tenían que ir a la guardería, la abuela hizo los preparativos y allí fueron. Ahora Julia llevaba a los niños a la guardería todas las mañanas y los recogía por la tarde. Descansa un poco, se compadeció Selena. No estoy cansada en absoluto, estoy feliz de estar cansada, le contestó Julia sonriendo. Eso es lo que son, la vecina se refería a los padres de Sam y Richard. Tal vez sea culpa mía que Harry haya crecido así, dijo Julia, segura de que había educado mal a su hijo. ¿De qué estás hablando? No podía creer que mi amiga realmente pensara eso. Vale, ni lo menciones, Julia hizo un gesto con la mano. Había vida en su casa de nuevo, y no podía evitar sentirse bien. Ahora que los niños eran mayores, los sentaba a la mesa por la noche, y mientras bebían leche caliente, les hablaba de su isla favorita. ¿Qué hay allí?, preguntó Sam, curioso. Hay un río caudaloso, muchos árboles y animales, y también una cabaña, dijo la abuela con nostalgia. Abuela, ¿dónde están papá y mamá?, preguntó Richard. Vendrán pronto, pero ahora no tienen tiempo, les contestó ella. Os echo mucho de menos, dijo el niño. No pasa nada, yo también os echo de menos, les abrazó la abuela. Tenían una relación como si fuera su madre, todo iba bien mientras los niños iban a la guardería. Eran tan marimachos como lo había sido su abuela cuando eran pequeños. Sam y Richard habían recorrido todo el pueblo de arriba abajo. No había rincón en el que no se arrastraran, los dos chiquillos lo sabían todo. Has vuelto a hacer de las tuyas, Selena vino a visitar a su vecina. ¿Qué les pasa? Julia no podía seguirles el ritmo. Se llevaron todas las manzanas, dijo Selena. Bueno, no es para tanto, se rió la abuela, y entonces Julia empezó a preparar a los niños para ir al colegio. Fue entonces cuando aparecieron sus padres. Todos, nos llevamos a los niños a casa, dijo Angélica con severidad. ¿Qué queréis decir? Julia no lo entendía, no podía imaginarse la vida sin ellos. Mamá, vendimos el apartamento, compramos uno más grande y ahora podemos llevarnos a Sam y Richard, le explicó Harry. Ya veo, se rió Julia. Se dio cuenta de que iba a volver a estar sola. Puedes venir a visitarnos cuando quieras, le dijo su hijo. Gracias por eso, negó con la cabeza. Cuando los niños se fueron, Selena lo vio y corrió inmediatamente a casa de su vecina. No podía entender cómo un hijo podía hacerle eso a su madre, sobre todo porque ya no era joven. Vamos, no pienses en eso, dijo Julia con tristeza. ¿Cómo que no lo pienses? Selena estaba indignada. Ya está, no quiero hablar de eso, se fue Julia a su habitación. Se sentía muy mal, como si le hubieran sacado el corazón del pecho. ¿Y cuándo vas a verlos?, preguntó la vecina. No lo sé, dijo la mujer desde la habitación. Vale, ya está, te apoyo,
dijo Selena y salió de casa de Julia. Se fue a su casa. Ella también sentía pena por la mujer, pero no podía hacer nada. Lo único que Julia tenía que hacer ahora era superarse, e ir a casa de su hijo y su nuera a visitarlos. Quería tanto a sus nietos que haría cualquier cosa por ellos. 2 semanas después de que se fueran, hizo las maletas y se fue a la ciudad. Compró regalos para sus nietos en la tienda y vino. Abuela, se acercaron a ella por el pasillo, Harry sonriendo y Angélica de pie, contrariada. Hola, mis parientes, los abrazó la mujer. Ella vino una vez, vino 2 veces, y luego su cuñada comenzó a balancearse de nuevo. Julia le rogó que hiciera arreglos para que los chicos vinieran con ella al menos durante el verano, pero se mostró inaccesible. ¿Por qué? Porque ella tampoco los necesita, le gritó la mujer a su hijo, pero él tampoco pudo hacer nada. Angélica hizo como para fastidiar a todo el mundo, y a sí misma no, y a los demás no les dará, como un perro en el heno. Pero nadie podía hacerla cambiar de opinión. Julia volvió a casa. Ella miró en su caja de ahorros. Ella misma no se había dado cuenta en todo este tiempo de cómo había acumulado tal suma que ahora le alcanzaba para muchas cosas. A pesar de todo, la mujer se preparó y se dirigió a su sueño. Reservó los billetes, fue a ver a Selene y le dijo que por fin se había decidido a hacer el viaje. Me alegro mucho por ti, al menos va a ocurrir algo brillante en tu vida, dijo su amiga y vecina. Por supuesto, Julia también se alegró, los niños ya eran mayores, así que podía permitirse no visitarlos este año. Julia hizo las maletas y se fue. No sabía lo que le esperaba allí, pero lo deseaba igualmente. La mujer llegó, tantas cosas habían cambiado aquí en tantos años. Apenas quedaban casas en el pueblo donde Julia había vivido una vez, y ella no iba a ir allí. Julia se acercó a un hombre en la estación de autobuses que ofrecía a los turistas uno u otro destino. Oh, casi nadie va allí, dijo al oír a dónde quería ir la mujer. ¿Por qué no lo intenta?, preguntó ella al joven. Aquí tiene el número del hombre, llámele, si acepta, tendrá suerte, empezó a sugerirle otras rutas. No gracias, solo necesito ir por ahí. Vio una tienda donde se podía comprar de todo para vivir en el bosque, lo dejó todo allí, entró en la estación y pidió hacer una llamada. Cuando se lo permitieron, marcó el número que el joven le había dado hacía poco. Hola, necesito llegar a la isla, Julia le dijo al hombre a dónde quería ir. Estás loco, allí no hay nadie, se asombró de lo que tramaba la abuela. ¿Puede llevarme hasta allí?, le preguntó ella. Vale. ¿Dónde estás ahora?, preguntó él. En la estación de autobuses, miró a su alrededor. Vale, llegaré pronto, prometió. Julia se sentó en un asiento de la sala de espera y esperó. Entonces se le ocurrió un extraño pensamiento. Ni siquiera se conocían, ¿cómo iban a reconocerse? Pero resultó ser mucho más fácil. ¿Quién quería ir a la isla? Entró en el vestíbulo de la estación de autobuses. Yo, Julia se levantó de un salto de su asiento. Bien hecho, John, el hombre joven y fuerte le tendió la mano. Julia, sonrió, y recogió sus maletas. ¿Quieres que te lleve a la isla?, preguntó mientras caminaban hacia su coche. Sí, ella asintió y sonrió sin parar. Vale, pero creo que estás loca, le dijo Roma sin darse la vuelta. Todo es posible, pero ya no tengo nada que perder, he soñado con este viaje durante años y ahora se hace realidad, dijo ella. Juan se dio cuenta de que no estaba loca y razonaba de forma bastante adecuada. Fueron a un lugar, antes fueron a la tienda, y Julia compró todo lo que podría utilizar en el bosque. Estofados, grañones, cerillas de caza, algunas medicinas, algo que llevara consigo. Al salir de la tienda John se sorprendió. ¿Cuánto tiempo vas a estar allí?, le preguntó el hombre al salir. No sé cuánto durará todo esto, señaló ella la bolsa. Vaya. Estás desesperada, negó con la cabeza. No pasa nada, estaba tan contenta de estar aquí de nuevo, respirando este aire, se podría decir nativo. Subieron al barco, todo cargado, ahora tenían que esperar a que hiciera un tiempo normal, y solo entonces partir. Aquí no hay tiempo normal, Julia lo miró. ¿Qué quieres decir?,
esperemos un poco, puede que las olas amainen. John miró a lo lejos. No, no lo harán. Julia recordó a Stan, que una vez había muerto aquí, y se sintió un poco triste. Está bien. John encendió el motor, no dejaba de mirar a la mujer, no podía creer que quisiera vivir aquí sola por un tiempo. ¿Nos vamos? Miró a su acompañante mientras el barco se movía. Sí, estaba mirando el agua y las olas, le recordó a su infancia, a la primera vez que habían estado en un barco como este con Stan. Solo que entonces había sido una barca normal y corriente, pero ahora tenía motor y se podía sentir su potencia. Superando las olas y el balanceo, lograron llegar a donde Julia necesitaba ir. ¿Hay animales aquí? John miraba a lo lejos. Lo sé, pero no tengo miedo, sonrió la mujer, estaba contenta de estar aquí. Toma, coge esto, le entregó un walkie-talkie y una pistola de bengalas, preocupado así por la seguridad de su pasajera. Gracias, se dio cuenta, hacía mucho tiempo que no venía por aquí y podían pasar muchas cosas. ¿Por qué no ha traído un guía?, preguntó el hombre, que nunca había visto a un turista caminando solo. ¿Por qué no está aquí? Miró las olas e indicó que era hora de que se marchara, luego hizo un gesto con la mano. Por si acaso, siempre estoy en contacto, le mostró a Julia el walkie-talkie, y se dio la vuelta. De nuevo, gracias, le sonrió y se echó la mochila a la espalda, sintiendo que no podía cargar con todo a la vez. Decidió que era mejor volver, caminó entre los árboles que no parecían haber cambiado nada desde su juventud. Reconoció todos los arbustos que el abuelo Stan les había enseñado una vez. Después, giró junto al árbol roto que había permanecido allí durante tantos años y nadie había derribado ni retirado. La silueta de una cabaña se veía a lo lejos. Si está bien, me sorprendería mucho, dijo la mujer en voz alta, y pensó para sí, ¿y si alguien vive en ella? ¿Algún ermitaño vino y se instaló? ¿Por qué? Es tranquilo, nadie te toca, tú también. Se volvió un poco espeluznante. Ahora, por primera vez, Julia se preguntaba por qué había venido aquí sola. Julia se acercó a la cabaña, no podía haber nadie aquí. Las tablas eran muy oscuras, viejas, el porche estaba un poco torcido. Julia empujó las puertas y entró. Oh, el lugar estaba sucio. La mujer pasó la mano alrededor, y captó un montón de telarañas que colgaban del techo. Inmediatamente pensó en una limpieza general, pero aquí no había necesidad de hacerla, podía limitarse a fregar el suelo y quitar el polvo. Julia dejó su mochila en el suelo y volvió a buscar todo lo demás. El viaje ya no le llevó mucho tiempo. Julia se sentía como si volviera a tener 17 años y pudiera hacer cualquier cosa. Caminó deprisa por la carretera. El aire del lugar parecía darle fuerzas. Había traído todo, lo principal ahora era hacer fuego en la estufa. Inmediatamente le vinieron recuerdos a la mente, de su abuelo, de Alex haciendo esto aquí antes. Fue a buscar leña, a donde Stan solía apilarla. No había nadie más asignado aquí, pensó que el abuelo Stan había trabajado aquí en lugar de estar por su cuenta. Julia no podía creer lo que veía en sus ojos, no había mucha leña. Pero aún así, cogió unos cuantos troncos, los llevó a la casa, sacó las cerillas y las encendió. No funcionó la primera vez, pero ella estaba a la altura. La casa del pueblo tenía la misma estufa, Julia se había acostumbrado a ella. El calor comenzó a extenderse por la casa, como cuando ella era joven. Julia se levantó, buscó agua, encendió el queroseno que estaba en el mismo lugar que en la época de Stan y empezó a limpiar. Por la noche se preparó un té de hierbas y calentó un guiso en la estufa. Mientras comía estos platos, le pareció que nada sabía tan bien como lo había probado antes. Después, Julia salió afuera, era simplemente maravilloso aquí, pero también un poco espeluznante. Ya había tenido esa sensación antes, en cuanto pensó que estaba sola entre los árboles. Nada, un par de días y me acostumbraré. La mujer escuchó a diferentes animales. Después, Julia entró en la cabaña, se encerró dentro y se acostó. Tal vez fuera el aire fresco, se durmió al instante. No soñó nada durante la noche, lo cual fue una pena, no se habría perdido una buena noche de sueño. Por la mañana se despertó con el grito de algún pájaro. Abrió los ojos, durante el primer minuto no se dio cuenta de dónde estaba.
Buenos días, se deseó a sí misma. Julia se estiró, con el cuerpo agradablemente dolorido por el duro copete, quizá también por la caminata de ayer. Salió y caminó un rato por el bosque, recogiendo setas para asarlas o hervirlas. De las bayas podía hacer mermelada o simplemente molerlas con azúcar. Recogía hierbas, que harían un té maravilloso. Después, volvió a la cabaña y empezó a preparar el desayuno. Entonces la mujer decidió caminar hasta los lugares que el abuelo Stan les había mostrado una vez. Siguió el camino, cuando llegó al linde del bosque, se quedó helada. El silencio y la luz del sol creaban una atmósfera de cuento de hadas. Dios, es hermoso aquí. En este momento Julia pensó que si uno muriera aquí, solo sería felicidad. Avanzó un poco más, vio una liebre y sonrió. Había ardillas correteando aquí y allá, y cuanto más se adentraba en el bosque, más animales había. Después de caminar un rato, la mujer regresó, dándose cuenta de repente de que había perdido el camino que la había conducido hasta aquí. ¿Cómo es posible? Estaba confusa, esto nunca le había pasado antes. La mujer comenzó a recordar las lecciones que Stan les había enseñado. Examinando los árboles, mirando de qué lado del musgo, y todo lo demás. De repente, la mujer oyó unos sonidos extraños, parecían una especie de gemidos que provenían de la espesura. ¿Qué está pasando aquí?, dijo Julia en voz alta. Ahora le parecía que estaba atrapada en algún cuento de hadas encantado, o en un sueño del que no podía salir. Se dirigió hacia el lugar de donde procedían los sonidos, cada vez más claros. No estaba claro del todo, de repente, desde algún lugar a un lado los sonidos se hicieron más audibles. Julia se dirigió hacia allí, respiró hondo y esparció las hojas. Lo primero que vio allí fue una gran loba que respiraba agitadamente. Se podía ver que tenía el costado abierto, como si algún animal la hubiera atacado. Jesús, asustó y asombró a Julia al mismo tiempo. Ella no quería molestar a la bestia, porque podría haber sido peligroso, y ella no habría sido capaz de ayudar. Y justo cuando la mujer dio un paso atrás, oyó el mismo gemido desde el otro lado. Julia miró entre los arbustos, había un pequeño agujero debajo, y allí había pequeños cachorros, probablemente, de la misma loba. Sois mis buenos, Julia casi llora, sentía pena por estos pequeños, que se habían quedado solos, sin madre. Debía estar protegiéndolos de alguien, por eso los escondió, y entonces se puso en peligro. Julia no pensaba, se quitó el jersey. El que llevaba puesto, puso a los cachorros en él, y se dirigió hacia la casa, pensó. Y cuando vio el camino familiar, sonrió, estaba en el camino correcto. Ya estamos en casa, soltó a los bebés en el suelo del portal. Inmediatamente se acurrucaron junto a la estufa. ¿Tenéis frío, pequeños? Julia se inclinó sobre ellos, los cachorros gimieron en respuesta. No tenía leche ni nada. Así que derritió un poco de estofado y les dejó sorber el líquido. Debían de estar muy hambrientos, porque empezaron a masticar con avidez por toda la casa. Julia sonrió. Ahora se daba cuenta de que no estaba sola aquí, y tenía un propósito. Había pasado un mes, la mujer estaba tan acostumbrada a estar aquí, que sus pupilos habían crecido. Ion la visitó un par de veces, trayéndole lo que pedía. Sam, ¿a dónde vas otra vez?, gritó en el bosque cuando vio a un cachorro mayor asaltando el agujero de alguien. Richard, ¿a dónde vas?, miró hacia otro lado. Sí, a los dos más activos de los 5 les puso el nombre de sus nietos, para tranquilizar su corazón. Los otros 3 se llamaban Willy, Billy y Dilly, como los famosos sobrinos de Scrooge McDuck, pero Sam y Richard eran los favoritos de Julia, y ella sabía que no podía pasar el invierno aquí, pero de ninguna manera podía llevarse a los lobos con ella. ¿Qué voy a hacer con vosotros?, se sentó junto a la estufa y miró a los ojos de los lobos que yacían a sus pies. La mujer iba a escribir a John y decirle que fuera a una perrera para depositar allí a los animales. Pero entonces pensó que aquí estaban en casa, libres, en su propio bosque, y allí correrían libres, pero estarían cercados con malla de hierro. Así que descartó inmediatamente la idea. Pasó el verano, Julia tuvo que volver. Llamó a John, no pudo llegar. Había una gran ola.
Los cachorros lloriqueaban, no querían soltar a su dueña. ¿Qué voy a hacer?, dijo Julia, pero en algún momento oyó el sonido familiar de una lancha. «Corred hacia el bosque», ordenó la mujer a los lobos. Ellos bajaron las orejas, se acercaron, ella acarició y besó a cada uno, y luego pisoteó para que nadie los viera. Julia se sentó en la barca, miró los árboles durante mucho tiempo, y lloró, y parecía que eran las salpicaduras del río se quedaron en su cara. «Bueno, ¿qué tal la aventura del ermitaño?», le preguntó John. «Estupenda», señaló ella con un dedo hacia arriba. «No pensé que durarías tanto allí», dijo el hombre con admiración. Había traído a Julia a la estación, se iba a casa, y ella no quería hacerlo. Hoy se estaba despidiendo de este lugar para siempre, dándose cuenta de que no podría volver, tanto por motivos de salud como de dinero. Era tan triste que la mujer ni siquiera podía expresarlo con palabras. Tenía un nudo en la garganta que parecía impedirle respirar. «Adiós», le dijo John con la mano, «si vuelves, llámame». Nunca había visto una abuela tan valiente. Ojalá la hubiera visto. Se quitó una lágrima de la mejilla. Julia vino al pueblo, no podía olvidar lo que le había pasado allí en el desierto. Por eso el abuelo Stan amaba tanto aquel lugar, no podías escapar de él. «¿Qué tal el viaje? ¿Has conocido a alguien?», preguntó Selena cuando fue a visitar a su amiga. Ella se encogió de hombros, estaba tan acostumbrada a la gente que ni siquiera quería hablar con nadie. «Ya veo, pronto tampoco conocerás a nadie en nuestro pueblo», dijo la vecina. «No entiendo por qué, ¿qué habrá pasado mientras tanto?», se preguntó Julia. «Resulta que estamos aquí parados, e interfiriendo en todo, en la construcción de la carretera, del pueblo, de las casas». Selena rizó los dedos. «¿Y?». Ahora Julia no entendía nada de nada. «Entonces, la administración está comprando nuestras casas a ya sabes qué precios», hizo una novia de ojos grandes. «Vaya, ¿y qué, vende la gente?», no entendió la mujer. «Claro, todo el mundo quiere irse a la ciudad, y aquí hay una oportunidad así», dijo Selena. «¿Y qué hay de ti?», se preguntó Julia. Ella no iba a vender nada. «Yo tampoco», asintió la vecina. «Yo no vendo nada», dijo Julia. «Qué idiota, podría haberse comprado un apartamento en la ciudad y vivir feliz para siempre». Era la primera vez que Selena le hablaba así. «Adiós», Julia empujó a su vecina hacia la puerta. «Vale, lo que quieras hacer», gritó la mujer. Julia se quedó sola en casa, se sentó en la cocina y pensó por qué todo en la vida es así. Justo cuando te acostumbras a algo, te lo quitan. Una semana después de su llegada, la mujer decidió ir a ver a su hijo y a sus nietos. Y así lo hizo. Ya por la mañana Julia estaba parada en la estación, pensó que si Angélica le decía algo hoy no reaccionaría a sus palabras. «Hola», entró la abuela en el apartamento donde vivían sus seres más queridos. «Hola», ahora ya los nietos no corrían hacia ella, se consideraban adultos. «Mamá, ¿sabes que en tu pueblo se están comprando casas, e incluso a precios desorbitados?», preguntó Harry a la mujer. «Tú también, ya te he dicho que no vendo nada», ella apretó los labios. «Bien, es tu casa, haz lo que quieras con ella», dijo Harry. Hoy, extrañamente, Angélica no dijo ni una palabra, se sentó con su suegra en la misma mesa, e incluso la escuchó. Julia se preguntó qué podía haber pasado, pero luego se lo quitó de la cabeza, por no ser grosera y fina. «Bueno, adiós, queridos», la mujer abrazó a todos, y se fue a su casa. Todo estaba bien, excepto que Julia estaba muy aburrida. Los aldeanos estaban realmente dejando la aldea uno por uno. Solo los más viejos, que ya no necesitaban pisos en la ciudad, se quedaban aquí. «¿Cómo podía ser?», se lamentaba Julia, cuando veía a los vecinos más próximos yendo a la estación con sus maletas o cargando algo en sus coches. Ella se quedó aquí. En Nochevieja vinieron a visitarla sus nietos, fue sorprendente, pero la abuela los aceptó con los brazos abiertos. Pasó 1 año, 2, 3, que solo durante este tiempo no vinieron a la abuela para ponerse de acuerdo en vender la casa. Pero Julia se mantuvo firme, ella no iba a hacer nada de eso. «Hola abuela», otro verano los nietos estaban de nuevo en casa de la abuela. «Hola familia»,
la mujer era tan hospitalaria como siempre, ahora pasaban aquí casi todos los veranos. Julia fue a la ciudad, pero no para encontrarse con sus parientes, sino para ver a un notario. Se dio cuenta de que no era para siempre, así que decidió ceder su casa a sus nietos. Creía que ellos querían la casa tanto como ella y que, a diferencia de su madre, nunca la venderían. Le pidieron que les calentara la casa de baños y trajeron agua y leña. Y mientras la abuela estaba allí, Sam llamó a Richard. ¿Qué? Se acercó a él. Mira lo que he encontrado, le enseñó la escritura de la casa de su abuela. Vaya, dijo Richard. ¿Te imaginas por cuánto podrías venderla? Sam no era mejor que su madre. La abuela nunca aceptaría eso, se quedó boquiabierto su hermano. ¿No podríamos preguntarle qué es lo que más le gusta en el mundo? Sam le guiñó un ojo a Richard. No estaba pensando en qué, sino en quién, se preguntó el chico. No, ella ama ese lugar en la isla más que cualquier otra cosa, dijo Sam. ¿Y qué estás sugiriendo? Richard no le entendió. Allí la llevaremos, le diremos que queremos ver el lugar del que tanto nos ha hablado, le contó a su hermano su plan. ¿Qué? A Richard no le gustaba lo que decía su hermano. Recuerda, ella siempre decía que soñaba con morir allí, así que eso es lo que vamos a hacer, Sam, como si no tuviera corazón. Ni siquiera lo sé, le contestó el gemelo. Bueno, ¿estás conmigo o no? Preguntó el chico. Nunca me lo perdonaré después, dijo el otro. Vale, tenemos que planearlo todo. Sam se dio cuenta de que si lo hacía todo, su hermano no se opondría, porque siempre tiene miedo de todo. A partir de ese momento, los hermanos empezaron a pensar qué harían y cómo lo harían. Volvían a visitar a la abuela. Abuela, ¿recuerdas cuando nos hablaste de la isla que tanto te gustaba? Le preguntó Sam durante la cena. Sí, sacudió la cabeza y volvió a contarnos lo bonita que era. Queremos ir allí contigo. Richard se unió inmediatamente a la conversación. Pensé que nunca volvería a ir allí, la mujer los miró, con lágrimas en los ojos. ¿Cuándo podemos hacerlo? Preguntó Sam. Estamos en septiembre, cada vez hace más frío, pero aún podemos ir unos días. Julia miró el calendario. Eso es genial, no podía esperar para hacerlo todo, no esperar. El embalaje comenzó, Julia ya sabía exactamente lo que necesitarían y en qué cantidades. En 2 días estaban listos. ¿Se lo dijiste a tus padres? La abuela estaba preocupada. Sí, dijeron los hermanos con seguridad. Entonces vamos, la abuela estaba feliz, y con tanto apoyo, recorrieron la distancia hasta el lugar donde Julia había llamado a Juan. Pero había otro hombre en su lugar. Y Julia tuvo que explicárselo de nuevo. Pero, esta vez, él no estuvo de acuerdo. Abuela, ¿por qué no alquilamos un barco? Sam se acercó a ella. Vaya, es una idea, para un par de días no creo que sea caro, convino la abuela. Se pusieron de acuerdo con el joven, que lo arregló todo muy rápidamente. Ahora solo quedaba esperar a que no hubiera olas fuertes. Qué buen tiempo hace hoy, dijo Julia al ver que el agua estaba prácticamente lisa. Sí, bueno, Richard, demuestra tu habilidad. En una ocasión uno de los hermanos había viajado con pescadores locales en lanchas como esta. Ahora, arrancó el motor, la lancha se puso en marcha y se caló. Ja, 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 y tú dijiste que eras un as en este negocio, se rió de él hermano. Ahora, hacía mucho tiempo que no lo hacía. Richard estaba preocupado. Llegaron a la orilla, aseguraron la barca y la abuela los condujo por el camino familiar. Sentía que los años se hacían sentir. Hoy, que habían pasado tantos años desde la última vez que había estado aquí, le costaba mucho moverse. Cansada, Julia se sentó en un tocón, hicieron un pequeño descanso y siguieron adelante. Cuando llegaron, fundieron la estufa, porque realmente no hacía calor. La abuela ofreció a sus nietos beber un delicioso té de hierbas. Dejad que la prepare, vosotros sentaos y descansad, sugirió Sam. De acuerdo, convino la mujer. El chico se levantó, estaba haciendo algo en la estufa. Richard en este momento estaba hablando con su abuela. Perdónanos si algo, dijo en un momento.
¿De qué estáis hablando? Ella frunció las cejas. No, nada, el chico miró a su hermano. Aquí está el té, puso 3 tazas sobre la mesa. Todos tenían frío, así que bebieron el líquido caliente, que les quemó los labios y la lengua. Ya está, ahora podemos relajarnos, dijo Sam, mirando a su abuela. Oh chicos, me está entrando un poco de sueño, si me duermo, cerrad las puertas por dentro y dormíos también, les dijo ella. Sí, debe ser por el té caliente, dijo Richard. En ese momento Julia puso las manos sobre la mesa y empezó a caer en un sueño. Los chicos lo vieron y Sam sonrió. Cuando se dio cuenta de que la abuela por fin se había dormido, le dio un codazo a su hermano en el costado. Tenemos que darnos prisa, le dijo. ¿Qué le has echado? Preguntó Richard. Nada, vámonos. Sam recogió rápidamente todas las provisiones, cerillas y demás en su bolsa, para no dejar a la mujer ni una sola oportunidad. Siempre debe haber una oportunidad de salvarse, le murmuró su hermano. Entonces, ¿por qué hemos venido con todo esto? Sam no le entendía, empujó a su hermano hacia la puerta, casi a la fuerza, pero tuvo que cubrirlo. Corrieron hacia el barco, tenían que llegar antes de que oscureciera. Julia se despertó del frío, miró a su alrededor, le dolía la cabeza. Se dio cuenta de que estaba sola en la cabaña. La mujer empezó a gritar llamando a sus nietos, pero no lo consiguió. Empezó a buscar con las manos cerillas en la mesa para encender la lámpara y luego la estufa. Estaba tan oscuro que no veía nada. En la cabeza de Julia empezaron a parpadear diferentes pensamientos, pero intentó alejarlos de ella. En algún momento se dio cuenta de que no había cerillas. Se arrastró hasta el lugar donde siempre estaba la mochila con provisiones, también había desaparecido. Temblaba, el frío la atenazaba mientras estaba inconsciente. En ese momento oyó un gruñido característico, se dio cuenta de que había lobos cerca y no podría escapar de ellos sin fuego. En ese momento, la mente de Julia se llenó de los pensamientos que había tenido en este lugar la última vez. Estaría bien morir aquí, pensó, sonriendo. Uno de los depredadores entró, seguido de otro, la mujer se cerró en banda, pensó, sea lo que sea. Oyó una respiración por encima de su oído, de repente, un lobo le lamió la cara. ¿Cómo? No se lo podía creer. ¿Sam? Pensó, eran ellos, ¿y quién más podría haberla lamido? En ese momento, el segundo lobo estaba aquí también. Richard, la anciana no podía mover bien sus manos congeladas, las lágrimas brotaban de sus ojos, se acercaron a ella y se tumbaron a su alrededor, de modo que en pocos minutos Julia empezó a entrar en calor. Se quedó dormida entre los lobos. Por la mañana la despertaron de nuevo. Y ahora estaba segura. Sam tenía una mancha en la pata y Richard tenía una mancha en la frente, Willy, Billy y Dilly también eran los mejores para ella ahora. La mujer oyó crujir ramas bajo los pies en el bosque. Los lobos se agitaron y fueron los primeros en salir corriendo de la cabaña, se oyó el gruñido de un perro. Sam, Richard, esperad, Julia salió tras ellos, vio que un hombre mayor había subido. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Qué queréis? Preguntó. ¿Julia? ¿Julia? Se quedó de pie como tambaleándose. Sí, se acercó más a él, y entonces vio la cicatriz de su barbilla. ¿No me reconoces? Preguntó él. ¿Alex? Ella no podía creer la coincidencia. Sí, ¿qué haces aquí? Estaba tan sorprendido como la mujer. Dios, no es verdad, ¿me comiste en la noche y ahora no me pasa todo esto? Se volvió hacia los lobos, que sentados observaban todo lo que ocurría. No, es verdad, abrazó a la mujer, y la llevó a la portería. Después Alex trajo un poco de leña, la echó en la estufa, la encendió, como de costumbre se calentó inmediatamente, y luego, hablar. ¿Te fuiste porque estaba bailando con otra persona? Preguntó Julia. Sí, ya me acordaba de cuánto tiempo hacía. Pero así fue, mientras te esperaba, me apiadé de ella, la invité, negó con la cabeza. Así que era necesario, ella no podía mirar a este hombre.
El abuelo canoso estaba sentado frente a ella, y vio a un joven y gran Alex. Entonces le contó cómo había llegado hasta aquí, y sobre los lobos que ahora yacían a sus pies. Y recordaron, dijo el hombre. Sí, daba mucho miedo, negó con la cabeza. Vaya, el destino, negó con la cabeza. ¿Cómo acabaste aquí? Eso le había interesado desde el principio. Sabes, después de que te fueras, pensé en ti durante mucho tiempo, soñé contigo. Hasta que me decidí y fui a la ciudad a recogerte y estabas con otra persona. Me quedé fuera de tu relación, volví. Nunca conocí a nadie, vivía solo, seguía pensando en ti. Y entonces, de alguna manera, lentamente, empezaste a desaparecer de mis recuerdos. Incluso conocí a una mujer, vivimos un poco, murió, dejó de hablar. Si lo hubiera sabido, una lágrima rodó por la mejilla de la mujer. Y ayer me fui a la cama, y en mi sueño me llamaste a esta isla, me desperté, no entiendo nada. Nadie viaja por aquí desde hace unos 7 u 8 años, pues había una manada de lobos, que no deja entrar a nadie, dijo. ¿Y cómo lo decidiste? Se preguntó Julia. No lo sé, simplemente decidí recordar mi juventud, así que vine, y aquí estás tú, la atrajo hacia él. ¿Y a dónde vamos? Le preguntó a su amigo de la infancia. Tal vez aquí unos días, puso una mochila sobre la mesa, en la que había de todo. No me importa, se hundió ella. ¿Qué te pasa? Le levantó la barbilla con el dedo. Es una pena lo de los nietos, son todos como su madre, Harry nunca haría eso, dijo con amargura en la voz. Déjalos vivir, y nos iremos de aquí a mi casa, la invitó de esa manera. Estoy de acuerdo, sonrió ella, pensando que ya era tan mayor que era demasiado tarde para ser tímida, y no había tiempo. Entonces de aquí y a mi pueblo, sonreía ahora y abrazaba a Julia. No volveré a dejarte, la mujer se apretó contra su pecho, caminaron por sus antiguos lugares, contándose qué y cómo eran las cosas en sus vidas. Los lobos les seguían a todas partes. Al tercer día tuvieron que marcharse, empezaba a hacer frío, la leña ya no servía. Adiós, mis salvadores, Julia frotó a los lobos detrás de las orejas, les prometió que volvería a buscarlos, cruzaron el río sin aventuras, en la orilla Alex la ató, se dirigieron a través de su antiguo pueblo hacia donde ahora vivía el hombre. ¿No te da pena tu vieja casa, que ahora es propiedad de tus nietos? Sasa le hizo la última pregunta, sobre su vida pasada. Y dejarlos vivir, no me da ninguna pena, yo encontré mi felicidad, y quiero quedarme aquí a morir donde soñé. Ella se detuvo y le tomó las manos. ¿Crees que lo conseguiremos? Sonrió el viejo. Por supuesto, le contestó la anciana, llegaron a su casa, donde reinaba un orden absoluto. Y Julia sintió que aquel era el momento en que era verdaderamente feliz. ¿Crees que es apropiado hablar de amor ahora? Le susurró al oído. Sí, te quiero, ella cerró los ojos. Y yo a ti, la besó tan tiernamente como había soñado hacerlo durante tantos años. Desde entonces, la pareja vive en el pueblo de Alex. Él la llama su ninfa del bosque, y ella se ríe. En invierno, en el hielo, se van unas horas a su cabaña en la isla, con los lobos siempre cerca. ¿Te imaginas lo fuertes que deben de haber sido mis emociones para que sueñes conmigo? Preguntaba Julia a menudo al hombre. Sí, puedo imaginarlo, la apretaba contra él una y otra vez, como si temiera no tener tiempo. Los nietos, en cuanto volvieron, informaron a todos de que la abuela había dicho que se quedaba allí y que volvería por su cuenta. Como ella misma ya había viajado allí durante 3 meses, nadie se sorprendió. Y entonces Harry recibió una carta diciéndole a su madre que estaba bien y que se quedaba a vivir en su pueblo natal. Mientras leía el mensaje en voz alta, sus hermanos se miraron pero no dijeron nada. Hacía tiempo que habían entregado el regalo a su madre y estaban ultimando la venta de la casa. Cariño, nosotros, mientras podamos, todos los veranos iremos allí, a nuestra casa de campo en la isla, nos tumbaremos en la cama por la noche enamorados, en la estufa crepitando troncos. Por supuesto, respondió a su amada, ambos cerraron los ojos, en ese momento los lobos aullaron en el bosque.